Cordial saludo para todos los televidentes de Eclesia TV, nuestro canal local de aquí del municipio del Santuario, Antioquia. Nuevamente aquí en los estudios de nuestro canal para llegar hasta sus hogares con esta serie de programas que venimos realizando sobre la enseñanza social de la Iglesia. Programas en los cuales hemos venido intercalando distintas temáticas. Un placer poder volver a estar nuevamente aquí y un agradecimiento especial a los que nos están sintonizando, a quienes de pronto nos escuchan o a través del canal o después a través de alguna de las redes. Estos programas van quedando grabados y en algún momento salen por YouTube, o los que lo siguen también por la emisora, que también en algún momento los transmite. El mayor deseo es que todas estas enseñanzas que ya hemos ido dejando alimenten nuestra reflexión, alimenten nuestro espíritu cristiano, nos ayuden a entender que la vida cristiana, el seguimiento del Señor, el pertenecer a la Iglesia, incluye también elementos de corte social, enseñanzas de corte político, de corte económico, en todo sentido. Como ustedes también se han ido dando cuenta, pues empezamos con algunas breves introducciones, luego hemos ido incluyendo distintos programas sobre la ecología, sobre el trabajo, sobre la política, dada toda esta campaña en la cual estábamos. Fuimos empezando a leer la encíclica de nuestro Papa León, la encíclica primera de él sobre la doctrina social, sobre la humanidad, sobre la magnífica humanidad, magnífica humanitas. Leímos la introducción, les he ido diciendo en cada programa también que vamos intercalando, que no me voy a dedicar únicamente a la encíclica del Papa para no perder el hilo conductor también de todas las demás enseñanzas sociales. Y por eso en este programa de hoy, pues vamos a salirnos un poco de la encíclica, vamos a retomar nuevamente este texto que ya les he mostrado muchas veces, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y hoy me voy a ir al capítulo 4, donde aparecen los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. ¿Significa que vamos a olvidarnos de la encíclica del Papa? No. En un próximo programa retomaremos ya con el capítulo 1. Lo que vimos fue la introducción, ahora pasaremos después al capítulo 1 y lo iremos desarrollando lentamente, reflexivamente. Esto afortunadamente no se trata de un curso que tenga que cumplir los parámetros académicos, donde hay que llenar una temática en determinado tiempo, de donde vayamos a recibir algunas notas o algunas calificaciones. No, estos son programas para nuestra reflexión, para nuestra meditación, y se van dejando ideas. Y seguramente que con ustedes también pasa el que en algún momento lo pueden escuchar, en otro momento no, en algún momento pueden estar en la sintonía, en otro no. Y entonces no significa que usted se perdió del hilo conductor, porque cuando hay un programa que lleva un hilo conductor en el cual se desarrolla solamente una temática y se van tocando los aspectos de esa misma temática, pues uno puede, en un momento en que no pudo estar en sintonía, cortarse, perderse el hilo conductor y después decir, ¿y ahora por dónde era que veníamos? Entonces, si bien aquí el tema central es la doctrina social de la Iglesia, pues no lo enmarcamos así como en un hilo conductor tan estricto, tan riguroso. No, usted puede sintonizar el programa en cualquier momento y va viendo que son programas que tienen como una cierta temática completa, se redondea un tema en cada encuentro, se deja alguna idea para meditar, y si vamos a retomar luego, pues volvemos y nos ubicamos. Así que bienvenido nuevamente a la sintonía, me alegra estar allí en sus hogares, en su televisión, en su pantalla, en su medio de comunicación. Gracias por preferirnos, esperamos que estén bien en familia, que el trabajo esté funcionando, que las cosas estén saliendo bien en todo sentido. ¿Qué mayor deseo podemos tener? Estos días tan importantes, vamos llegando ya, pasando este medio año, vamos entrando en la dinámica de
nuevos gobiernos, de nuevas expectativas, vamos dejando atrás situaciones, porque así es la vida, no se queda quieta, no se detiene, siempre va evolucionando, siempre vamos adelante, y qué bueno que así sea. Qué tal que todo fuera estático, que todo fuera todos los días lo mismo. Esperamos entonces que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que el programa sea de su agrado, y en un minuto nos encontramos para entrar ya en la temática de este encuentro. Saludo entonces especial para todos. Muchas gracias por continuar allí en la sintonía de nuestro programa. Ya les anunciaba en la introducción que vamos a comenzar a desarrollar un poco más a fondo, porque ya los habíamos mencionado un poco por allá al comienzo, sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia. Principios, esa palabra que nos dice, cualquiera la entiende, ¿no? Es como los primeros pasos, es como aquello que fundamenta. Por ejemplo, cuando se va a construir un edificio, los principios, ¿cuáles son? Las bases. Comenzar a excavar para encontrar tierra firme. Sobre esa tierra firme comenzar a colocar las primeras capas de hormigón, ir tirando las primeras barras de hierro. Ese principio tiene que ser el más fuerte. Y del principio o del cimiento que se coloque dependerá después el edificio que se pueda levantar. Si el plano, si el proyecto, lo que conlleva es levantar una casita de un piso o 2 pisitos, pues obviamente que esos principios, esos fundamentos, no tienen que ser tan rigurosos, tan estrictos, tan fuertes, pero tienen que existir. Si lo que se piensa construir es un edificio de la altura que vemos que ya se construyen aquí en el santuario, en muchos lugares, que hoy en día se trata de aprovechar al máximo el aire, pues obviamente que se necesitan principios y fundamentos mucho más sólidos, mucho más fuertes, y hierro de una mayor dimensión. Pudiéramos decir tranquilamente que en la doctrina social de la Iglesia, los santos padres, comenzando por el Papa León, colocaron unos principios de muy buena calidad, principios resistentes, principios sólidos, principios que pudiéramos llamar hierro del más fuerte. ¿Por qué? Porque sobre esos principios después va a ir descansando todo este contenido, toda esta enseñanza que ellos nos van a ir dejando. Así que vamos entonces a ir entrando un poquito en lo que nos cuenta este texto, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, sobre la manera como se fueron asimilando y cómo se fueron generando estos principios y el papel importante que van teniendo a lo largo de los siglos. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, significado y unidad. Los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia constituyen los verdaderos y propios puntos de apoyo de la enseñanza social católica. Miremos, aquí comenzamos con una palabrita, permanentes. Imagínense que cuando se construye también una casa, un edificio, lo que les estaba comparando al comienzo de esta temática, pues esos principios, esos fundamentos que se colocan son como los que luego no se vuelven a tocar tan fácil. Una vez que hemos salido para arriba con la estructura, el ladrillo se revoca o no se revoca, se le hace algún estucado o se pinta. Las ventanas se pueden cambiar de lugar en algún momento, si las circunstancias lo permiten, la pintura se puede cambiar. Por las bases, los principios, ahí permanecen siempre y serán los que le den consistencia al edificio. Lo mismo pasa aquí. Tus principios permanecen y son los que dan consistencia a la enseñanza. Se trata del principio de la dignidad de la persona humana. Ya hablamos algo sobre este principio, pero lo vamos a ir retomando porque es el fundamental, es el más importante de todos. Cualquier otro principio tiene en él su fundamento.
En segundo lugar, el principio del bien común. También dijimos alguna palabra ya, el saber que hay bienes que son, si bien pueden tener un dueño, son para el bien de la sociedad, para el bien común, para el bien de la humanidad. Y ahí uno puede ver muchos principios, por ejemplo, los bienes que hay en el planeta, en el cosmos, en la Tierra. Eso pertenece a toda la humanidad, por más que haya una escritura que dice que determinada parcela es de una persona. Allí hay bienes, el oxígeno, las aguas, hablamos de ello un poquito. Tercer principio fundamental es el principio de la subsidiariedad. Este principio es muy importante cuando lo vayamos a desarrollar, el que lo podamos entender, porque es la enseñanza que la Iglesia nos da sobre la necesidad de saber ayudar, de saber asumir responsabilidades, de saber cuándo y a quién se le ayuda, de saber qué es ayuda, porque muchas veces una ayuda puede terminar siendo no tanto ayuda. Por ejemplo, cuando uno le da algo a una persona y la acostumbra, y esa ayuda la lleva a sentirse inútil, incapaz de gestionar su propio progreso, su propio desarrollo, esa ayuda tal vez no está siendo de beneficio. Uno podría decir que en ese principio de subsidiariedad entran unas enseñanzas tan comunes, tan básicas como las que nuestra gente algunas veces reafirma. Alguna vez escuché el dicho, seguramente que ustedes lo han escuchado muchas veces. Hay veces es mejor enseñar a pescar que dar el pescado, pero eso hay que discernirlo para saber con cuál de los dos comportamientos se hace mejor bien a la persona. Y luego el cuarto principio, el de la solidaridad, fundamental también este principio. Entonces no se nos olviden los 4 principios fundamentales que le dan como razón de ser, que se convierten en la base de todo este edificio que se llama la enseñanza social, son la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad, ser subsidiarios, y luego la solidaridad. Estos principios, expresión de la verdad íntegra sobre el hombre, conocida a través de la razón y de la fe, brotan del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias, comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, y en la justicia, con los problemas que surgen en la vida de la sociedad. Aparece el Evangelio, lo hemos insistido también y no nos cansaremos de insistirlo. Toda esta enseñanza, si no tiene base bíblica, si no tiene fundamentación bíblica, pues no tiene mucha razón de ser. Porque es que la tarea de nuestra iglesia es evangelizar, y el Evangelio es la palabra de Dios. Así que todos estos principios vamos a ir viendo cómo tienen fundamentación bíblica, cómo hay pasajes bíblicos que los respaldan, que los apoyan. Esto no fue que se le ocurrió al magisterio en algún momento. Y aparece pues obviamente aquí también el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en algún momento y lo desarrollaremos luego. Es un tema también muy amplio, muy difícil de agotar en 1 o 2 programitas, sobre todo cuando hay tantas clases de justicia, pero habrá una que es la justicia social y que será sobre la que dediquemos 1 o 2 programitas. La Iglesia, en el curso de la historia y la luz del Espíritu, reflexionando sabiamente sobre la propia tradición de la fe, ha podido dar a tales principios una fundación y configuración cada vez más exactas, clarificándolos progresivamente en el esfuerzo de responder con coherencia a las exigencias de los tiempos y a los continuos desarrollos de la vida social. Estos principios tienen un carácter general y fundamental, ya que se refieren a la realidad social en su conjunto. Desde las relaciones interpersonales caracterizadas por la proximidad y la inmediatez, hasta aquellas mediadas por la política, por la economía y por el derecho. Desde las relaciones entre comunidades o grupos,
hasta las relaciones entre los pueblos y las naciones. Por su permanencia en el tiempo y universalidad de significado, la Iglesia los enseña como el primer y fundamental parámetro de referencia para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales, necesario porque de ello se pueden deducir los criterios de discernimiento y de guía para la acción social en todos los ámbitos. O sea, nos está diciendo este numeral 161 del compendio que estos son principios generales, o sea, no son para determinado grupito, no son para determinada circunstancia, no son para determinada persona, no. Son principios que en último término se tienen que tener en cuenta en toda la sociedad. Voy a aclarar algo que lo he dicho también en otros momentos. Obviamente que en el mundo hay muchas sociedades, muchas más que las que pertenecen a la Iglesia Católica, que todavía no han recibido la evangelización, que viven su fe de otra manera, porque por ahí hay un principio que dice que toda persona por naturaleza es alguien con tendencia a lo religioso, que necesita creer en algo. Nosotros los católicos, gloria a Dios, nacimos en esta cultura. La Iglesia Católica es la que nos representa, creemos toda su enseñanza, la seguimos, pero, como les decía, en el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes, y los católicos creo que somos unos 1.600, como mucho, 2.000, y creo que incluyendo ahí casi que todas las distintas confesiones, los distintos grupos que en algún momento se han separado por que no comparten cierto aspecto de nuestra fe. O sea que tendríamos que estar reconociendo que hay 5.000 millones, ojito que no estoy dando datos exactos porque no los tengo, pero una aproximación, 5.000 millones de personas que no practican nuestra religión, que no creen en el Evangelio, y no por mala fe, tal vez porque no se les ha anunciado, pero tienen otros principios, tienen otras religiones, tienen otras convicciones. Están todos los de la cultura oriental, los chinos, los japoneses, los indios, con todas sus formas de creer. Pero estos principios, aún en esas culturas, tienen alguna validez. Puede que ellos no los conozcan así expresados como los tenemos aquí, pero la misma valoración que se le da a la persona en la cultura católica se le da en la cultura musulmana, se le tiene que dar en la cultura taoísta, se le tiene que dar en la cultura budista. La persona será siempre el centro, la dignidad de la persona. No hay, creo que en este momento en el mundo, con alguna excepción que se pueda dar por ahí en culturas muy aborígenes de las que todavía no tenemos ni conocimiento, porque puede que existan en alguna región del mundo. Pero no hay, por ejemplo, hoy lo que hubo en algún momento, la creencia de que los seres humanos podrían convertirse en alimento para otros seres humanos. El canibalismo que existió en algunos pueblos, ya hoy eso creo que se ha ido desterrando de toda parte. Y es tan valiosa la persona y se la considera tan importante en cualquier cultura que miremos cómo, aún en aquellos ambientes donde está aprobada la pena de muerte, esas son decisiones muy cuestionables, son decisiones muy de poco acuerdo, de poca aprobación por la gran mayoría, porque así una persona se haya equivocado, esté cometiendo errores graves, esté siendo perjudicial para la sociedad, siempre seguiremos pensando, y como les digo, en cualquier cultura, en la posibilidad de que esa persona pueda tener un proceso de recuperación, que esa persona pueda reintegrarse a la sociedad en condiciones normales. ¿Y de dónde arranca eso? Pues de que creemos en la dignidad. Nosotros como católicos decimos que el fundamento de esa dignidad es el que somos imágenes de Dios. Y lo creemos para nosotros y para los otros pueblos. Los otros pueblos puede que no lo crean así, pero respetan a la persona humana. Y lo mismo el principio de la solidaridad, el principio de la ayuda, el principio del bien común, eso está muy generalizado en el mundo. Miremos el tema del bien común, por ejemplo. Cuando hoy aparece
seguramente que en algunas partes lo habrá, pero cuando aparece en nuestro entorno o en nuestro ambiente esa idea de que se puede expropiar, de que se puede quitar lo de los demás, de que se puede arrancar lo que es de otra persona, solamente en función de ponerlo para que le sirva a muchos, eso no es tan simple, eso tiene que pasar por todo un proceso. Los principios de la doctrina social deben ser apreciados en su unidad, conexión y articulación. O sea, yo no puedo defender uno y desconocer los otros. Están conectados entre sí. Son una unidad. Articulan, y siempre para el bien. Esta exigencia radica en el significado que la Iglesia misma da a la propia doctrina social, de corpus doctrinal unitario que interpreta las realidades sociales de modo orgánico. Es un cuerpo, lo hemos venido insistiendo desde nuestros primeros encuentros. La atención a cada uno de los principios en su especificidad no debe conducir a su utilización parcial y errónea, como ocurriría si se invocase como un elemento desarticulado y desconectado con respecto a todos los demás. La misma profundización teórica y aplicación práctica de uno solo de los principios sociales muestran con claridad su mutua conexión, reciprocidad y complementariedad. Este número 162 apunta a eso. Yo no puedo decir que defiendo uno solo de los principios y que los otros no me importan, que los otros los ignoro, que los otros no tienen ningún valor para mí. Es posible, y eso sí es obvio, que en algún momento sea más importante trabajar alguno de ellos, insistir en alguno de ellos. Por ejemplo, cuando se está en un ambiente de guerra, en un país, como se dan tantas veces en el mundo y como lo hemos vivido tantas veces en Colombia, es la época o es la situación que genera el que tengamos que comenzar a trabajar muchísimo el principio de la dignidad humana. Vamos a suponer que no se da un ambiente de guerra, pero se da un ambiente de una calamidad natural como la que acaba de vivir o hace poco vivió nuestro querido hermano país de Venezuela, o como se dan en distintos momentos en el mundo. Es el momento de activar ¿qué? La solidaridad. Pues no significa que la solidaridad solita sea suficiente. Y yo activo la solidaridad y apoyo porque entiendo que hay personas humanas y que son dignas y que necesitan vivir, comer, estar bien. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta este detalle. Estos fundamentos de la doctrina de la Iglesia representan un patrimonio permanente de reflexión. Reflexionar, meditar, estudiar, que es parte esencial del mensaje cristiano, pero van mucho más allá, que indican a todas las vías posibles para edificar una vida social buena, auténticamente renovada. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta este detalle. Son principios que nos llevan a la reflexión, que en la medida en que los estudiamos, en que los profundizamos, en que los discernimos, nos van ayudando a entender esa realidad social. Yo recuerdo que en algún programa hablaba de la importancia del ver y cómo es que hay que ver. Luego, saber dónde hay que actuar para poder actuar y que ese actuar en último término sí se convierta en un actuar que beneficia, que ayuda. No llevar la solución para el problema que no se tiene, o inventarse la solución antes del problema para después generar el problema, no. Apunta a dar soluciones a problemas concretos que ya tenemos. Los principios de la doctrina social en su conjunto constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con las demás
en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos. En efecto, el hombre no puede evadir la cuestión de la verdad y del sentido de la vida social, ya que la sociedad no es una realidad extraña a su misma existencia. Somos seres sociales. No nacimos para vivir en el individualismo. Aquellos que levantan la voz y son capaces de decir: yo no necesito de nadie, yo me valgo por mí mismo, están equivocados. Puedes tener todos los recursos económicos que quieras, puedes tener toda la plata del mundo, necesitar de los demás. Todos los días estamos necesitando de los demás y todos los demás necesitan de nosotros. Podrá decir alguien: yo que puedo necesitar de una persona bien pobre, bien abandonada, casi que mendigo, y yo con todo lo que tengo, con todas las riquezas, con toda la plata, ¿para qué puedo necesitar una personita de esas? ¿Sabe para qué la puede necesitar? Para que practique la caridad, para que demuestre que usted no es solo egoísmo, que también es capaz de ser generoso, para que vaya preparando la partida de este mundo. Acumulen bienes que les sirva para la vida eterna, dice el Evangelio. Sí, puede que no necesite algo para usted en cuanto bienes materiales, porque los tiene todos. Pero ¿no será que ese pobrecito, ese mendigo, ese abandonadito, ese enfermito que aparece allí en tu vida está siendo el instrumento del cual Dios se vale para despertar en ti sentimiento de compromiso? Y así podríamos colocar 1000 ejemplos, 1000 comparaciones. Lo importante que entendamos: somos corresponsables, somos seres sociales, vivimos en sociedad, nos necesitamos los unos a los otros, nos complementamos. Estos principios tienen un significado profundamente moral, porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia, en cuanto ciencia, en cuanto enseñanza, hace parte de la enseñanza moral. Esa fue una de las discusiones que se dio muy al comienzo, cuando comenzaba a surgir todo este cuerpo doctrinal. ¿Dentro de qué campo del saber había que ubicarla? Los nuevos campos del saber que van surgiendo los tratan de ubicar en los campos de saber más tradicionales, más amplios, para darles cierta fundamentación. Para los padres de la Iglesia, los papas, no los padres del comienzo de siglo, para los que estudiaban toda esta temática, ese fue un tema de análisis, dónde habría que ubicar toda esta enseñanza social, y la ubicaron dentro de la enseñanza moral de la Iglesia. ¿Por qué? Porque cuando yo atento contra la dignidad humana, pues estoy cometiendo una falta. Cuando yo me hago insolidario, incapaz de compartir, también. Por eso se enmarca dentro de esa rama mucho más amplia de la teología. Para su plena comprensión es necesario actuar en la dirección que señalan, por la vía que indican para el desarrollo de una vida digna del hombre. La exigencia moral incita en los grandes principios sociales, concierne tanto el actuar personal de los individuos como primeros e insustituibles sujetos responsables de la vida social, a cualquier nivel, cuando de igual modo las instituciones representadas por leyes, normas de costumbre y estructuras civiles, a causa de su capacidad de influir y condicionar las opciones de muchos y por mucho tiempo. Los principios recuerdan, en efecto, que la sociedad históricamente existente surge del entrelazarse de libertades de todas las personas que en ella interactúan, contribuyendo mediante sus opciones a edificarla o a empobrecerla.
nosotros con nuestras acciones edificamos o empobrecemos la manera de vivir en sociedad. Cuando yo actúo con responsabilidad, mire cómo habla este último numeral que estábamos leyendo aquí. Se entrelazan libertades y muchas veces sin tenernos que poner de acuerdo. Y las entrelazamos. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplito que se me ocurre aquí en este momento y que puede ser fácil de entender. Cuando yo salgo a una gran ciudad con mi vehículo, yo ya incluí en mi comportamiento que tengo que respetar la libertad que otros tienen también para movilizarse en su propio vehículo. Y que esa libertad me la puede regular un semáforo, una señal de tránsito, una mano que me pide un apoyo para poder entrar a una vía principal. Yo no conozco a la persona con la que me va a tocar interactuar. Los que son conductores saben eso. Interactúan pero con 1000 personas. Uno en la ciudad de Medellín o en cualquier capital, ¿con cuántos interactúa cuando va en su vehículo? Estoy interactuando con otras libertades y yo confío en que él también, cuando salió de su ambiente, de su hogar, de su empresa, se mentalizó: voy a interactuar con otros a quienes debo respetar por el bien de todos. Imaginémonos que alguien tomara su vehículo, y si es grandecito, y dijera: yo no voy a respetar a nadie, no voy a respetar ninguna libertad, no tengo yo tampoco ninguna libertad, ningún límite, yo simplemente voy a echar este vehículo a correr sin mirar nada. ¿Cuánto duraría ese trayecto? ¿Cuánto podría conducir ese hombre? 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, antes de que hubiera causado un terrible daño, terrible mal. Y ese es uno de los ejemplos, pero hay otros muchos. Así no vaya en vehículo, yo interactúo en la calle con otras personas. Entro a un supermercado y interactuamos. Llegamos al banco, interactuamos, respetamos libertades. Y cuando aparece alguno que no la respeta, inmediatamente viene la reacción. Tenemos que ser muy poco conscientes, de muy poco sentido común, por ejemplo, para uno llegar a un lugar donde hay una fila de atención al público y uno llega metiéndose adelante sin respetar a nadie. Inmediatamente todos los demás le van a decir: ¿cómo así? Entonces nosotros vivimos en esa tareita y muchas veces, como lo decía al final de este párrafo, con ello edificamos o empobrecemos la vida social. Cuánta gentecita con su manera de actuar. Puede que algunos, ojitos, no lo vamos a negar, no están preparados, no los han educado, no han tenido la oportunidad. No todo es por mala fe, no todo es por mala voluntad, pero algunos sí. Algunos hasta por soberbia, por orgullo, por prepotencia, puede que no respeten libertades. Ahí también entra en juego la capacidad de uno discernir frente a quién está. Yo recuerdo cuando la pandemia que nos afectó hace pocos años todavía, recuerdan que hubo prohibición de salir, prohibición de transitar, y estaba, no voy a decir dónde, en algún parque de un pueblito donde trabajaba en ese entonces, y vi cuando pasaban algunos muchachones de esos que habían salido de algún lugar de celebrar quién sabe en qué circunstancia, porque ya estaba la prohibición de juntarse, venían sin el tapabocas, venían todos liberados como si hubieran estado consumiendo algo, y estaban por allí quienes ejercen autoridad y apenas los vieron pasar de largo y ni les dijeron nada. Después asomó un hombrecito de campo que se le veía que no tenía ni idea de qué estaba pasando. A lo mejor ni un radio tenía para escuchar una noticia y venía sin el tapabocas. Y los hombres encargados de prestar la autoridad, a ese sí lo pararon, le pusieron problema, le llamaron la atención. Recuerdo que a la semana siguiente, eso fue un domingo en la mañana, la semana siguiente, tuve la oportunidad de encontrarme con autoridades de ese pueblito y les decía:
que por qué a los hombres que iban a prestar ese servicio de controlar no les empacaban unos cuantos tapabocas en la mano para que le dieran al que no tenía con qué comprar el tapabocas, que valía 1,000 pesos, 1,500 pesos, pero había gentecita que no lo podía comprar. Y les preguntaba el por qué algunos muchachones que sí iban demostrando que tenían con qué y que solamente no lo hacían por vanidad y por orgullo, no les decían nada. Y al pobre y al sencillo sí. Maneras de actuar que tenemos, ¿no? Lamentablemente. No siempre entendemos lo que significa libertad. Y como les digo, algunos por soberbia, otros quizá por humildad, por sencillez, porque han tenido la oportunidad. Ejemplitos que es bueno colocar, porque uno a base de ejemplitos como que entiende mucho más. Ojalá entonces que al ir llegando al final de este programa, este principio o esta introducción sobre los principios que comenzamos a desarrollar, nos vaya ayudando a revisar tantas cosas, cómo podemos asumirlos, cómo con nuestro actuar, con nuestra forma de ser, podemos mejorar o empobrecer la vida social. Y sobre todo tener en cuenta, interactuamos con otros. Otros nos necesitan, a otros necesitamos. Así seamos los más poderosos, siempre necesitamos de alguien. Así seamos los más débiles, siempre tenemos algo con lo cual colaborar. En un próximo programa vamos a comenzar también a ir desarrollando el principio del bien común. Ya vimos un poquito el de la dignidad de la persona humana, ya entramos aquí más a fondo en esto de los principios y fundamentos de la doctrina social. En un siguiente programa me gustaría iniciar con la lectura de la encíclica del Papa León y luego en uno más adelante ir viendo el principio del bien común. Es importante, esta temática es muy amplia, solamente un programita que hacemos por semana, si bien el canal lo retransmite, pues para nosotros es un poco difícil estar haciendo un programa para cada día. Si tuviéramos tiempos, hasta se podría, porque temática nos sobra y la Iglesia tiene mucho por enseñarnos, pero bueno, lo importante que podamos meditar, reflexionar y por lo menos tener un espaciocito en la semana para nuestra formación espiritual. Un placer haber estado con ustedes, agradezco al control aquí en el estudio, nos encontraremos en próximos programas, siempre deseándole lo mejor y por favor, seamos personas de bien, no seamos personas que dañamos, que nos podemos equivocar, sí, seamos personas de bien. Enriquezcamos la vida social en la cual nos movemos. No la empobrezcamos con nuestras actuaciones, sobre todo que no sean por soberbia, por orgullo, por vanidad. Que si en algún momento aparece una, podamos decir simplemente porque no le da la cabecita para más, que también eso puede ocurrir. Que tengan un resto de día muy feliz.